años para el Cholo de Harvard es el tema de hoy y vamos a regresar a nuestro formato de debates porque hoy tendremos 4 distinguidos panelistas que van a discutir si esta sentencia es o no es merecida para el expresidente Alejandro Toledo. Eso viene en unos instantes. Pero primero vamos a escuchar las respuestas bastante irrespetuosas y cínicas que dio hoy la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa convocada por ella misma luego de 100 días de silencio. Y la verdad es que el trato que le ha dado a la prensa la pinta de cuerpo entero. Yo creo que ustedes van a ver aquí a una persona que no está en contacto con la realidad, que vive en negación, que no se da cuenta de cuál es su situación y que encima se da el lujo de tratar de ser chistosa, cachacienta, dicharachera. Es realmente patético, véanlo. Si la señora Boluarte dice que no sabe mentir, después de todo lo que ha dicho en esta conferencia, está demostrando exactamente lo contrario. Si Dina Boluarte dice que no sabe mentir es porque sabe, porque eso nomás ya es una mentira. Señora Boluarte, usted diciendo que no sabe mentir es una mentira del tamaño del Palacio de Gobierno. Para nadie es un secreto que el Estado, que es su gobierno, está siendo carcomido por un cáncer. Y en este caso es un cáncer que comienza por la cabeza. Y la cabeza, señora Boluarte, es usted. Ese cáncer comienza por usted. Entonces es muy posible que el coro de necios, de ganapanes, de muertos de hambre, de pobres diablos que la rodean, le oculten la realidad y le canten la música que usted quiere escuchar y la mantengan viviendo en una especie de burbuja de fantasía llena de Rolex, ¿no? De Van Cleef & Arpels, de Carolina Herrera, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. Y usted claramente, y lo ha demostrado en la conferencia de hoy, ha perdido todo contacto con la realidad. Porque esta caterva de rufianes que la rodea necesita que usted dure hasta el año 2026, como sea, a como dé lugar, a cualquier precio. Y usted cree que va a durar. Vaya ilusa, pobrecita. ¿Usted está segura que va a durar hasta el 2026? Doña Boluarte, no sea tan poquita cosa. Esta noche le tengo muy malas noticias, ¿sabe? Su diagnóstico es desolador. Y quizás no se lo quieren decir para no romperle el corazón. Le ocultan la realidad, le ocultan la información, no la dejan a usted ver lo que hay más allá de las rejas de Palacio de Gobierno. Pero el diagnóstico es patético. Y es el siguiente: septicemia, sepsis en la confianza que el pueblo le dio, infección generalizada. Su credibilidad está absolutamente gangrenada, pudriéndose. Eso es lo que tiene usted como patrimonio. Ese es su capital en este momento. ¿Quién se cree que es usted, señora Boluarte, para tratar a la prensa como si fuera su servidumbre? O, lo que es lo mismo, como si fueran sus ministros. ¿Quién se cree usted que es? De verdad. No pierda de vista que es usted la suplente. Es usted la llanta de repuesto. Ubíquese un poquito. Porque, doña Boluarte, usted no está en condiciones de ponerse soberbia. Usted no está en condiciones de dar lecciones de sarcasmo, de ironía, en condiciones de ponerse cachacienta. No. El cinismo no le queda. No es momento. Está usted siendo protagonista del naufragio del Titanic. Y usted es la capitana del barco. No es momento para hacer stand-up comedy, ¿sabe? No es lo suyo. Así que a ver si se ubica un poquito en la realidad. Vamos a tratar de decirle aquí lo que todos sus adulones, todos esos rastreros, sobones que la rodean y le chupan las medias, nunca le van a decir. Va a sonar un poco duro, pero debe ser fuerte, doña Boluarte. Debe ser fuerte. Usted está agonizando. Agonizando. Y no se ha dado cuenta. Usted, señora Boluarte, es una paciente terminal en una cama de UCI.
Usted está viva por respiración asistida. Usted tiene respiración artificial, está conectada a un pulmón artificial que se llama Congreso de la República y que también se está quedando sin oxígeno, doña Boluarte. No se venga acá a hacer la bacana del barrio, no se venga acá a hacer la rica, porque usted está en serios problemas y se le está acabando el tanque. Aprenda a respetar a la prensa, porque los periodistas no somos otra cosa que los intermediarios entre ustedes, los poderosos, y la gente. Nosotros somos la única manera que tiene la gente de hacerle preguntas sobre lo que usted hace con nuestro dinero, sobre lo que usted hace con nuestro país. Usted, doña Boluarte, es nuestra empleada, no lo olvide. Así que un poquito de respeto para la prensa, porque repito, nosotros somos solamente los intermediarios entre la gente y ustedes. Y la diferencia entre los políticos como usted y los periodistas es que los periodistas estamos del lado de la gente. La gente nunca le debe tener miedo a los gobiernos. Es al revés. Son los gobiernos los que deben tenerle miedo a la gente. Y vaya que usted lo sabe. Vaya que usted lo sabe mejor que nadie, ¿verdad? Entonces, no se quiera pasar de viva, doña Boluarte. No se quiera pasar de viva, porque hace rato que usted se ha pasado de muertos. Vamos a una mención comercial y a nuestro panel inmediatamente. Si eres fanático del casino en vivo, disfruta desde tu casa, trabajo, donde estés con el casino en vivo de Olimpo.bet, donde puedes jugártela también gozando del increíble Fútbol Studio para el reinicio de las eliminatorias sudamericanas. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet. Y antes de irnos para el panel, un recordaris de algunos de los hitos en la biografía tan agitada, tan turbulenta de Alejandro Toledo, hoy condenado a 20 años de prisión. Nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez ha preparado esta biografía de lo que es, lo que fue Alejandro Toledo Manrique. Adelante. Una persona que niega a su hijo es capaz de negar y mentir de cualquier manera. Hay que reconocer que fue un gran vendedor de historias. Fue parte de un gobierno de frivolidad, de borrachera, de resaca, de prostitución. El señor bien podía irse a una noche de locura, al Emanuel o a la Suite de Barranco, o llevarse, digamos, gente de la escolta para su propia alcoba, ¿no? El discurso de la mentira ha sido siempre el fiel argumento de Alejandro Toledo, el expresidente hoy condenado a 20 años y 6 meses de cárcel, que tiene no uno, sino que a lo largo de su vida posee una lista interminable de falsedades. Esta es la biografía de un hombre que llegó a ser presidente gracias al poder del engaño, en el recuento de sus innumerables excesos, negaciones, ficciones y enredos del llamado cholo, sano y sagrado. Se lo recuerda a Toledo muy teatral, ¿no? Engolando la voz. Se le recuerda con esos mensajes de lucha contra la corrupción, ¿no? Al final ello fue un timo, ¿no? Es decir, fue un engaño político por parte de Alejandro Toledo, que lo único que hizo es engordar las billeteras y su bolsillo a costa del Estado peruano. Yo creo que toda la historia de Alejandro Toledo es una mentira, ¿no? Él empieza vendiendo una historia de éxito, el lustrabotas que llega a Harvard, que de alguna manera le vale llegar a Estados Unidos, estudiar allá, tener un relativo éxito, hacerse conocido y luego ganar las elecciones, ¿no? Era 2001, cuando apareció una jovencita de nombre Saraí Orozco que aseguraba con ahínco ser hija del mandatario. La niña no mentía, pero quien sí faltaba a la verdad sobre su paternidad, junto a la mirada adusta de su esposa Elian Garb, fue un nada avergonzado Toledo que, desde aquellos años, sacaba lustre a su espléndida manera de mentir, asegurando que podía demostrar con una prueba de ADN que no era padre de la menor. Un año después, sin embargo, Toledo aceptó reconocer a su hija sin ningún examen de por medio. Él negó a su hija y cuando tenía la soga al cuello,
cuando estaba por ahogarse políticamente y donde recordemos el Congreso de la República en ese momento estaba por votar una vacancia, él tiene que recular y salir en vivo y en directo en la televisión peruana, visto que efectivamente era su hija y que le iba a dar la protección y todos los cuidados que nunca le había dado. Luego, la opinión pública termina sancionándolo porque lo alarga demasiado, termina rompiendo la relación de él con su hija y con su familia y termina haciendo esto un papelón, ¿no? Ya ese hecho de por sí constituía un precedente nefasto en la vida personal, más allá de la política, de Alejandro Toledo. A fines de octubre del 98, Toledo y Karp se adelantaron al escándalo y denunciaron que el entonces líder político había sido secuestrado, sedado y drogado para ser fotografiado en situaciones comprometedoras. 3 años después, los resultados de los análisis de sangre del expresidente de aquella noche dieron positivo para cocaína, pero la verdadera bomba explotó cuando se descubrió que ese 16 de octubre, lejos de un secuestro, fue Alejandro Toledo quien contrató a 3 prostitutas para armar una jarana durante 2 días en una habitación del hasta entonces desconocido Hotel Melody de Surquillo. Toledo desechó luego la hipótesis del secuestro y confesó que todo se trataba de un malentendido. La gente no supo en ese momento leer bien, nos incluimos, ¿no? Porque una persona que niega a su hijo o a su hija, que no lo reconoce, que lo tiene al margen, pero que además tiene una conducta en la cual le encanta el puterío, encima es descubierto por su señora en ese momento y luego del escándalo se inventa una historia de secuestro cuando en verdad estaba secuestrado por el alcohol y las prostitutas en un hotel, y aún así el común denominador de las personas y de la ciudadanía del Perú vota por esa persona. Creo yo que el Perú, el peruano, debería hacerse, nos incluimos todos, una autocrítica. Desde que saltó a la fama, el ex jefe de Estado se jactó de haber sido egresado de la Universidad de Harvard y profesor en Stanford. Sin embargo, el mutismo lo invadió cuando ambos centros de estudio salieron a desmentir aquella patraña. Harvard precisó que fue solo un becario de un anexo de la universidad y que no lo calificaba como egresado, mientras que Stanford confirmó que solo era un visiting scholar, vale decir, un profesor visitante con derecho a asistir a uno que otro seminario, nunca un profesor en planilla, como él se ufanaba. Toledo un poco se adelantó a toda esta situación, ¿no? Alguien que mentía en todo y que creaba un relato interesante y que vendía una historia de éxito donde al final no había tal. Pero él sobrevaluó ese currículum y mucha gente le creyó en ese momento. ¿Por qué la necesidad de mentir tanto? Creo yo que toda la vida de Alejandro Toledo ha estado marcado por la mitomanía. Lady Bardales era una teniente de la PNP de 23 años que ejercía de escolta del presidente. Fue así que en 2005 a ella y a Toledo se les vinculó en una apasionada relación. Y aunque el romance se confirmó, lo grave de este affair fue que Bardales se habría beneficiado económicamente a costas de este amorío al comprar un terreno agrícola por $47,000 y un auto deportivo de $5,800 más. La exteniente fue recluida en el penal de mujeres de Chorrillos, pero liberada luego por falta de pruebas. Con el tiempo, Bardales dejó de ser escolta para volverse modelo y olvidar aquel amor presidencial que la llevó tras las rejas. Una cana al aire para mucha gente. Pero esto encerraba un comportamiento ya casi doble personalidad, ¿no? De una persona que tenía una doble vida o triple vida y que incluía pues la coima, ¿no? Incluía la corrupción. O lo que empezó como algo, un affair, ¿no? Una especie, como decíamos, terminó con sospechas de malversación, ¿no? Y sospechas de otro tipo, ¿no? Cuando el caso Ecoteva desató en la investigación por lavado de activos a Toledo, no tuvo mejor defensa que señalar como responsable de las millonarias compras de inmuebles con dinero mal habido a su suegra Eva Fernenbuch, maquillando el ingreso de dinero ilegal con un supuesto pago del gobierno alemán por ser la madre de Karp, víctima del holocausto nazi. Sin embargo, el argumento de Toledo se desvaneció cuando su ex amigo, el finado empresario Joseph
Joseph Maiman se acogió a la colaboración eficaz y confesó que la verdadera procedencia de ese dinero era de los sobornos que recibía el ex líder de Perú Posible, de la constructora Odebrecht. Toledo es una víctima profesional. ¿Qué mejor para una víctima profesional que usar a las víctimas del Holocausto como víctimas también profesionales, inventando una herencia que Alemania le había dado a su suegra, ¿no? Todas versiones rocambolescas que nunca se le creyó. Por eso digo, Alejandro Toledo siempre ha estado ligado a la mentira, a la mitomanía, al invento. Y eso lamentablemente lo ha llevado a él a la cárcel y a purgar 20 años de prisión. Este es Alejandro Toledo Manrique, el hombre que siempre se salió con la suya y que por 25 años logró embaucar al Perú con el ya gastado cuento del cholo que se hizo desde abajo. Hoy se ha quedado solo y su único horizonte es la prisión perpetua. Su suerte se ha terminado. Muy bien, para debatir sobre este tema están esta noche con nosotros la ex ministra de la Mujer del gobierno de Alejandro Toledo, Doris Sánchez. Buenas noches, Doris, bienvenida al programa. Beto, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. También el ex ministro de Vivienda del régimen de Toledo, Rudecindo Vega. Buenas noches, Rudecindo, gracias por estar en el programa. Gracias a ti. David Weissman, ex vicepresidente de Alejandro Toledo. Buenas noches, David. Y estamos esperando que llegue el ex congresista Mauricio Mulder, que se comprometió a llegar, pero probablemente habrá tenido algún problema en el tráfico, lo estamos esperando. Vamos a darle la palabra a la exministra Doris Sánchez, primero a las damas. 20 años es y 6 meses es una sentencia ya escrita. Y he leído, Doris, que tú consideras que esto es un abuso y que es una sentencia precipitada. Explícanos por qué. Bueno, mira, voy a tomar tu pregunta en primer lugar porque luego quiero referirme a todo lo que acabas de pasar ahí en la televisión respecto te da a el lo tiempo. Sí, si me da el tiempo, entonces voy a ser muy corta. El tema es que lo que los fiscales tenían, fiscales recontra... ¿qué te puedo decir? Observados por la actitud que han tenido a lo largo de todo este proceso de ¿Observados por quién? Observados, hay varios que los han observado, ¿no? Tengo entendido que así como en las noticias... ¿Qué significa observados? Que han sido cuestionados en muchas de las acciones que han tenido respecto al proceso que se ha llevado Alejandro Toledo. ¿Te animarías a mencionar alguno? Pero, por ejemplo, ellos han tenido... ¿Qué fiscal? ¿Qué fiscal? Pérez y Vela. Los dos que llevan el tema. Ellos han tenido en sus manos, mi querido Beto, las evidencias de la ruta del dinero que dicen que recibió Alejandro Toledo. Las evidencias. Entonces, teniendo eso en sus manos, ¿por qué razón los jueces y la audiencia terminó el viernes? Anteriormente a esta han habido N audiencias entre gallos y medianoches a puerta cerrada, cuando las audiencias de un expresidente debieron haber sido públicas para que la ciudadanía vea cómo se está llevando a cabo el proceso de las investigaciones para concluir en este punto de convergencia que fue esta sentencia de 20 años y 6 meses solo a Alejandro Toledo, porque los otros que lo acompañan, como Paz Cofón, con 9 años de sanción propuesta por los fiscales, pues no han dicho ni pío. Pero es Alejandro Toledo el que ha hecho absolutamente todo. Alejandro Toledo, el presidente mentiroso, que ha hecho del Perú lo que hoy es, y bueno, lo que hoy es no es porque ahorita estamos pasando una situación de incertidumbre tan terrible. Entonces, ¿qué ha yo hecho no del sé Perú? qué cosa es peor, si lo que fue el 2000, cuando recuperamos la democracia, Tú estabas o lo tratando que de fue decir acá. que Toledo ha hecho del Perú lo que es y luego te has retractado. Entonces, No me he retractado. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Estoy del Perú acomodando. Toledo? Bueno, pues los que hemos estado en el gobierno, yo como ministra... Todos ustedes han estado, los tres invitados dos han veces estado. congresista, te puedo decir que soy testigo de cómo no solamente firmamos el primer TLC que ha dado al Perú la oportunidad de poder tener mercados y ventanas abiertas a los mercados. Es cierto que se pueden haber cometido, o que puede haber cometido el presidente Toledo, actos indebidos, pero para eso existe justicia. ¿Cómo es posible un país que en el mundo está catalogado como el 4º país con mayor inseguridad jurídica y política, tenga los jueces y los fiscales que no están llevando a cabo un buen proceso investigativo, en resumen, para Doris, tener esa sanción? Toledo es inocente. No te digo que es inocente, Beto. Yo no te he dicho que es inocente. No. No he mencionado en Es que ningún puede momento ser la palabra inocente o inocente. culpable, no hay punto medio. No,
momento, el punto medio es que esos matices que tú no pretendes ver tienen que ser vistos justamente por una justicia sólida, no con unos jueces tan cuestionados, no con unas Jueces Junta o Nacional- fiscales, me acabas de hablar de fiscales. Ahora, ¿los jueces también son cuestionados? Los jueces también, porque en un día han dictado solamente lo que los fiscales pidieron. Los fiscales pidieron 20 años y 6 meses. Los jueces ni siquiera han tenido la oportunidad de contrastar lo que los fiscales han dicho en todas las audiencias y han dictado la sentencia. Muy bien, vamos a darle la palabra al ex vicepresidente David Weissman. David, ¿cuál es su opinión? Primero, sobre la sentencia y segundo, si tienes necesidad de responder a lo que Doris ha dicho. Sí, con mucho cariño y respeto por el inmenso cariño que yo le tengo a Doris y también y a Toledo también. No, ¿Todavía le tienes cariño? sí, porque yo comienzo por la parte humana. A ver. Y la parte humana para mí es fundamental. Así sea quien sea, la parte humana yo la valoro. Y a mí me ha conmovido verlo en esa situación después de haber sido lo que ha sido, un presidente de la República, que ha tenido cosas malas y también ha tenido cosas buenas, como todos los expresidentes de la República, tal cual. Pero hay una cosa que yo sí debo de reafirmar. Estos fiscales han hecho un trabajo y luego han solicitado a los Estados Unidos una extradición. Para que los Estados Unidos, que tienen una de las justicias más buenas, más correctas, voy a decir, del mundo, haya accedido a la extradición, es porque ellos están convencidos de que sí hay recursos y suficientes pruebas de que sí ha cometido graves cosas de corrupción, delitos, lo que se quiera llamar. ¿Estás o no de acuerdo con la sentencia, David? Yo sí estoy de acuerdo con la sentencia. ¿Te parece justo 20 años y 6 meses? A mí sí me parece justo que se le hayan dado la sentencia. Ahora, por su calidad de vida de este momento, en donde él manifiesta todas las enfermedades que tiene, también que yo considero que así como le han dado al señor Fujimori esa ventaja de que pueda tener, pueda haber salido de la cárcel, en fin, una serie de cosas, podrían dárselas también. Eso ya depende del Poder Judicial, ya no depende únicamente de los fiscales, ya depende de los jueces y de muchas otras circunstancias que se puedan dar en el tiempo. Bien, Rudecindo, tú has sido ministro de Toledo también. ¿Cuál es tu posición? Mira, lo primero que hay que señalar es que es un proceso todavía no acabado. Es un proceso que está en curso, ¿no? Y es un proceso que está en curso porque lo que existe es una sentencia de primera instancia. Todavía no es definitiva. El abogado ha señalado que va a apelar y seguramente cuando llegue a la Suprema o ratifican la decisión o la cambian. En una de esas la cambian para peor subiendo la pena o de repente la bajan, ¿verdad? O sea, vamos a decir, es un proceso que todavía no es acabado, se ha resuelto en primera instancia y todavía hay un tiempo sustantivo que hay que esperar para saber lo que hace. Y como estamos en ese momento, siempre es bueno poner la cosa en su real dimensión. La justicia peruana lamentablemente deja mucho que desear. Porque en el caso de Toledo, no nos olvidemos que a él no lo procesan durante los 5 años de gobierno. No lo procesan después de 5 años, 7, 8, lo procesan después de 10 años. El caso Lava Jato no es un descubrimiento de los jueces y los fiscales y las autoridades peruanas. El caso Lava Jato es un descubrimiento de las autoridades norteamericanas y las autoridades brasileñas. O sea, si ellos no hubieran descubierto la corrupción de Odebrecht, no nos hubiéramos enterado de Toledo 10 años después.
como no nos hubiéramos enterado de otros expresidentes que estuvieron involucrados en el mismo tema. O sea, hay que poner en su real dimensión. Toledo es procesado no por obra y gracia de las autoridades peruanas, por obra y gracia de las autoridades norteamericanas y brasileñas que descubrieron a Jato. ¿Tu posición sobre la virtual sentencia cuál es? Que yo creo que hay que esperar, porque en realidad todavía hay mucho por resolver. No, claro, pero hay que esperar, es una respuesta muy diplomática. No, pero yo sí he señalado muy abiertamente. Al comprobarse que él está incurso en delitos, la justicia peruana tiene que aplicarles las sanciones que le corresponden. Correcto, lo que está diciendo es, si fuera culpable, que se le condene, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas tú? Doris opina que es un exceso, que los jueces y los fiscales han actuado incorrectamente y que no debería sentenciarse a 20 años. ¿Qué opinas tú? No, yo soy de los que cree que él tiene que cumplir los delitos que él cometió, los tiene que cumplir, y la justicia peruana tiene que hacer su chamba adecuadamente. Adecuadamente. ¿Cómo que no? No, si lo que me estás diciendo, si es culpable, que las autoridades lo sancionen. No, lo que ¿Qué te piensas estoy diciendo, tú sobre la persona que ha sido tu presidente? Tú has sido parte de su gabinete y Ministerio de Vivienda, nada menos. Claro, pero yo estoy siendo muy claro, Él ha cometido delitos y los delitos los tiene que pagar. ¿Pero qué opinas tú? ¿Ha cometido delitos o no? Pero eso es lo que estoy diciendo. Él ha cometido delitos y los delitos los tiene que pagar. Y las autoridades tienen que hacer bien su chamba. ¿Qué delito podrías poner como ejemplo? Uno. No, de los que han estado señalando, procesado, colusión. Colusión es corrupción. ¿En qué caso? ¿No? En los casos de Odebrecht, que son por los cuales se le está procesando. Sí, por supuesto, pero... ¿No? A él se le está procesando por el tema de Odebrecht 1 y 2, por los tramos 1 y 2. Y luego tiene el proceso también de Ecoteva, que está también encaminado. Entonces tiene los 3 procesos. Y de los 3, solamente en 2 acaban de sentenciar en primera instancia. Y él tiene que cumplir los delitos que cometió. Y los jueces tienen que aplicar una buena sentencia. Y eso tiene que ser realmente dimensionado. O sea, cuando te digo realmente dimensionado, lo que estoy diciendo es que los jueces y fiscales tienen que hacer bien su chamba. No podemos esperar que autoridades de otros países lo... Vamos a recordar la presentación de Alejandro Toledo cuando regresó al Perú y se presentó ante el Congreso asegurando que él no era un corrupto. Veamos. Quiero esclarecer al Perú entero hechos periodísticos que no se ajustan a la verdad, cuyo impacto afecta el honor de mi familia, mi credibilidad, y por eso estoy acá, señor presidente. Alejandro Toledo no es titular de esas inversiones. Quiero decirle al Perú entero que Alejandro Toledo no es propietario ni ha participado en ninguna de la adquisición de estas 2 inversiones que usted, señor presidente, ha enumerado en la carta de invitación que me ha enviado. Tengo mi conciencia tranquila y limpia y la quiero transmitir a los señores congresistas y al Perú entero. Estoy aquí porque tengo el deber moral de defender lo que he dicho, mi honorabilidad y la de mi familia. Y con la misma autoridad moral que goberné un país sin actos de corrupción, puedo afirmar hoy, con la frente en alto, que la operación financiera realizada por mi suegra es legal, limpia y transparente. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Y señores, que quede claro que Alejandro Toledo no es corrupto. Bueno, que quede claro. Creo recordar, David, que tú dudaste de la enfermedad de Toledo en una entrevista anterior. Sí, por supuesto. ¿Qué te ha convencido de lo contrario? No me ha convencido nada. Ah, ¿no? No, porque acabas de mencionar su estado de salud, por eso te preguntaba. Bueno, yo he mencionado su estado de salud. En el supuesto que esté enfermo. En el supuesto que esté enfermo. Ah, ok. Que se compruebe, que haya una comprobación. Porque todos los que van presos se enferman, ¿no? Toditos se enferman. A todos le da cáncer. A todos le da, sin excepción. La cárcel da cáncer. Claro.
Y por esa razón, yo considero de que si él está enfermo, primero, él tiene que cumplir la sentencia sí o sí que le ha dado el Poder Judicial. ¿Sano o enfermo? Sí, señor. Porque para mí hay suficientes pruebas contundentes de que, primer paso, Estados Unidos si extradita a un personaje político es porque está convencido que las pruebas de petición de extradición son ciertas y valederas. Si no, no autoriza la extradición. Ese es el primer punto muy sólido, desgraciadamente para Toledo. Desgraciadamente para Toledo. ¿Cometió los delitos? Bueno, los cometió. ¿Por qué razones? Él sabrá en su conciencia por qué los cometió. Lo que yo te he dicho es que posteriormente a este cumplimiento de 1 año, de 2, de 3, de acuerdo a su condición de salud, si es cierto, si fuese cierto, sí merecería una condición de que se le facilite pues ir a un hospital, a una clínica, a curarse, porque en una cárcel no hay condiciones para curar a nadie, y menos de un supuesto cáncer. Hablo y resalto de un supuesto cáncer, pero para mí no me convence por la trayectoria y porque yo he conocido a Alejandro. Lamentablemente, lo he dicho en la época que yo he sido vicepresidente y he tenido algunos encontrones con él y abrazos fuertes con él también. Él tiene un problema mental de mentir y de creerse la mentira. Y lo he dicho y lo voy a repetir porque yo no voy a venir a mentir acá. Es la verdad que yo he dicho y la mantengo. Si estoy equivocado me deberían de refutar con pruebas médicas. Pero tú estás diciendo la larga que Alejandro lista... Toledo es un mitómano. Sí, señor. O sea, que miente y ni se da cuenta que miente. Así es, se la llega a creer que él miente. Me parece que es una enfermedad que él ha perdido el tiempo en no darle atención y curarse de esa enfermedad. Ahora, hablando de enfermedades, y acá supongo que Doris va a tener una respuesta para esto, pero ¿seguro? Para nadie es un secreto que él tenía un problema con el alcohol. Y eso es una enfermedad. Entonces, si sabíamos eso desde el año 2000, David, ¿por qué nos hicimos los locos? ¿Por qué nos hicimos los locos? Alejandro Toledo era un alcohólico, lo sabíamos del 2000. Y lo elegimos. Sí, sin duda. ¿Por qué nos hicimos los locos? Bueno, habría que preguntar. Si un alcohólico no puede manejar un auto, mucho menos puede manejar un país. Sin duda. Mucho más peligroso. Hay más gente. De acuerdo, eso habría que preguntarle a la población que lo eligió. Pero tú eras su vicepresidente. Yo sí, claro, yo fui, pero tienes que saber la historia cómo yo llegué a ser vicepresidente. Ya, pero tú puedes dar fe. Permíteme que la diga. Tú puedes dar fe. Mira, yo que en esa época era periodista de oposición, entre comillas. Sí. Y digo entre comillas porque mi programa le hizo una cantidad de favores a la campaña de Alejandro. Correcto. Y luego me arrepentí y no me alcanzará la vida para arrepentirme. Claro. Pero a mí me consta Sí. que al señor Toledo lo han sacado en brazos de reuniones, de restaurantes, en los que además no se pagaba la cuenta. Perdón. ¿A ti no te consta? Sí, pero eso ha sido, tienes que remarcar que eso ha sido cuando ya él era presidente de la República, no antes. Bueno. No antes. Eso sí, yo te lo puedo demostrar en donde tú quieras. Ok. Eso ha sido cuando ya él ha sido presidente, porque lo han sacado en hombros o arrastrando de Palacio de Gobierno a las 6:30 de la mañana, cuando ya era elegido presidente. ¿Quién lo sacaba? Antes no. ¿Quién lo sacaba en hombros? Su seguridad. ¿Cómo quién lo va a sacar? La seguridad que estaba con él. Pregunto porque tú has La estado ahí. seguridad que estaba con él permanentemente. O sea, a ese nivel. A ese nivel, claro, por supuesto. Y no una vez. Y yo he estado en una oportunidad en su casa cuando lo han sacado y el recibimiento de Elian ha sido pues bastante fuerte contra él. Muy molesta, muy molesta y violenta contra él. En una oportunidad he estado en su casa. Doris. Sinceramente,
Me causa mucha gracia. Primero quiero hacer una causa cosa. gracia? Me causa gracia todo lo que escucho, Beto, y no te molestes, por favor. No me molesto. No, entonces, Sino que no es gracioso. No, me causa A ver, gracia. los 20 años de cárcel no son graciosos. El alcoholismo tampoco es gracioso. Ni siquiera ¿Qué me te dejas causa terminar gracia? de hablar. Me causa gracia lo que mi amigo David que es un está- ping-pong, pues, no puedes hablar Por solo eso, tú. pues, no, recién estoy entrando a hablar. Bueno, me causa gracia lo que David está relatando, que lo sacaban cargado. Yo no sé ¿No es verdad? Yo no sé qué importancia podrá tener eso frente a la inseguridad jurídica que hay en el país. Te voy a decir algo y una pequeña acotación respecto a lo que dice Rudecindo Vega del tema de colusión. Mira, Iván Meini, un connotado abogado de la PUC, dijo anteanoche que si es que a él lo iban a sentenciar, había que tener mucho cuidado con las pruebas que se están presentando para el veredicto de colusión, porque eran demasiado frágiles y débiles. Lo dijo textualmente. Eso respecto a lo que dijo Rudecindo. Luego, las pruebas están ahí, en las manos de los fiscales. Solamente los jueces lo que tienen que hacer es analizar, tienen que mirar con apego a la ley, con ética, con honestidad. Y ya sabemos en el país qué cosa es el Poder Judicial y qué cosas son el Ministerio Público. Luego, yo no creo, Beto, que muchos de los que están mirando este programa en este momento, que de repente son miles de miles, O de repente no. No sabemos. no, tú sabes muy bien que tu programa tiene rating, por eso he venido, para que la gente me escuche. Tiene A través rating tuyo. dependiendo del invitado. ¿Ah? No, dependiendo del invitado, no, hazme favor, eres tan gentil y caballero como siempre. Pero escúchame lo que yo voy a decir. No sé si eso es un halago. No, es un halago, Ah, es un ya, halago. como siempre Para dice. para No sé cómo soy siempre. Por eso te digo. ¿Verdad? Entonces, mira, muchos de los empresarios, amas de casa, embajadores, ministros, jueces y todo lo que hubo entre el 2001 y el 2006 en el gobierno de Alejandro Toledo, muchos de ellos dirán, caray, qué bien que nos gobernó un alcohólico, un mitómano, un mentiroso, un hijo de tal cual. Muchos que me están mirando lo dirán. Que haya hecho algo indebido, Beto, para eso están pues los fiscales, los jueces, la investigación, las hipótesis, la contrastación de la veracidad de las pruebas, etcétera. Entonces, como dijo Rudecindo, y me refiero a él porque lo ha dicho, es un proceso. A ti no te gustan los matices, veo. Para ti tiene que ser blanco. A mí me encantan o los negro. matices, No, pero no te encantan porque tú discúlpame, dices. no hay matices en la justicia. No. A ti te declaran culpable o inocente, no te declaran medio inocente. Ay. Ni medio culpable. En un país, Entonces, uno o lo en un otro. país de repente como Estados Unidos con una justicia sólida. Pero aquí en el Perú, Beto, tú estás mirando, cerró un año libre como pájaro al viento. Y Nostroza lo ayudaron a salir. Oye, estamos viviendo un país lleno de incertidumbre, un país donde la inseguridad ciudadana nos está conduciendo, mira, Pero mañana un paro, entonces hoy día otro paro, la tú te has libertad. vuelto antisistema. No me he vuelto antisistema, Claro. me he vuelto una peruana El Poder Judicial que quiere a no su país. sirve, la Fiscalía no sirve, entonces No me Toledo di- es inocente. No me digas entonces, Ergo, Toledo no me es digas inocente. entonces que no te gustan los matices, porque ahorita estás siendo fundamentalista. O es o no es. Yo hablo lo algo soy, en el. lo es el juez. Yo hablo algo en el medio, en un punto de equilibrio, de ponderación. ¿Alguna vez te han enjuiciado? A mí nunca, ni me van a enjuiciar. Nunca. Ni me van a enjuiciar. Y no te Nunca. rías, David, no te rías. No, te digo porque si has estado en un juicio sabrás que al final del juicio Discúlpame. He estado en el los- juez dice he estado culpable o inocente. He estado en los juicios que No se han dice, llevado a cabo. Me parece en más las- o menos, no dice. Tiene me audiencias parece de que hay Alejandro matices. Toledo, entre gallos y medianoche. Y solo sacan a los medios. A ver, vamos a recordar un poquito hechos, ¿ya? No opiniones, para que... Pues, y- desgraciadamente ahora está caído, no tiene medios, no tiene nada, y entonces todo el mundo, sí, pobrecito, claro que sí. Cuando se descubrió uno de los desbalances patrimoniales, Alejandro Toledo dijo que ese dinero era la indemnización que había recibido la señora Eva Fernenburg, madre de Elian Karp, su suegra, por ser una sobreviviente del Holocausto. No lo he inventado yo, lo dijo Toledo. David, tú eres judío. ¿Tú has perdido 3 generaciones? Sí. 3 generaciones, ha dicho él. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? 3 Sí, generaciones. dijo que la señora Fernenburg perdió 3 generaciones. O sea, ¿cuánto duró la guerra? ¿3 generaciones? No, imposible. Imposible, ¿no? No, ¿Y tu familia recibió una indemnización por ser víctima del Holocausto? nada, absolutamente nada. Porque eso era una mentira gigante
a pesar de que Doris va a decir que es verdad. No, pero no te pases, Beto. No puedes etiquetarme de una manera tan No estoy fundamentalista. etiquetando, estoy adivinando. No adivinas nada tú. Y yo no te voy a dar Es la mentira, respuesta. entonces. Mentira. Es mentira lo que dice porque Primera no se vez, ajusta. mira, No, es que primera no se vez que- ajusta, pues que no se ajusta a las condiciones. No puede haber 3 generaciones antes, pues, porque ¿cuáles serían? ¿Cuánta gente es eso? 50, Así es. 50 más 50. No puede ser. Entonces, puede pero ser. eso no está, eso no está en Pero debate. esas son las cosas que Toledo Pero eso no decía. está en Así debate. explicaba. Ahora, el debate está la sentencia. Así es. Pero Beto, mira, ese es un tema que ha quedado esclarecido no solamente mediáticamente, sino judicialmente. Eso no es cierto, ¿verdad? Y está también en proceso, y eso también está en proceso, y seguramente le demostrarán que no fue correcto, ¿verdad? Y que no es cierto. Pero hace un instante tú señalaste un tema que me parece importante remarcarlo, y es lo siguiente. ¿Puede un alcohólico gobernar el país con las enfermedades que ha tenido? Y lo que yo te diría es, claro, ahora lo juzgamos 15 años después, pero en la gestión de los 5 años, con todos los altos y bajos que tuvo el gobierno, es un gobierno que terminó con cifras que no se pueden cuestionar. El crecimiento económico del 2001 al 2006 es un crecimiento muy importante. Construyó entonces el segundo piso de Fujimori que ofreció. Más hay, pero ahí quizás hay que poner otra cosa más, que Fujimori puso el cimiento, comenzó a construir el primer piso, pero los 2 últimos años del fujimorismo son un desastre que nadie quiere decirlo. Fujimori dejó el país con un 56% de pobreza. Fujimori dejó el país con 57% de deuda externa. Y cuando se deja el gobierno, es un proceso de pobreza en franca baja, con una deuda externa en franca baja, ¿verdad? Vamos a decir, hay un proceso de descentralización que a la gente le puede gustar o no le puede gustar. La lucha contra la pobreza funcionó, el crecimiento económico funcionó, las reservas internacionales funcionaron, el TLC nos abrió al mundo, ¿verdad? O sea, hay un conjunto de... el acuerdo nacional, hoy la gente puede despotricar, hoy la gente necesita reivindicar el acuerdo nacional que no ha sido utilizado. Vamos a decir, cuando uno evalúa la gestión del gobierno, uno dice, oye, si yo juzgo ese gobierno del 2001 al 2006 y después comparo con lo que tengo ahora, yo prefiero que me gobierne un alcohólico y no Dina. No, pues si vas a comparar ¿verdad? con Dina, todo no, ganamos. Vale, pues. O sea, lo que quiero decirte es que los delitos que él cometió no nos deben de llevar a desmerecer lo que fue una gestión. Y cuando a mí me dicen... O sea, lo que tú estás tratando de decir es que el gobierno fue exitoso, pero el presidente fue ladrón. Sí, y eso es lo que se roba, pero hace obra. Esas maneras que tiene... Que robe, pero que haga obras. Eso es lo que tú estás diciendo. No, sí estás diciendo eso. No, David. Por favor, no. A ver, David. Acá hay que ser claro. Acá no se puede entrar con medias tintas. Pero no o es blanco o es negro. No, yo discrepo contigo. No, pero a ver. De ninguna manera. A ver, David. Radical. No puede, pero yo no hablar, compadre. Pero yo no he David, dicho tú lo que estás diciendo. Tú has sido ministro de Defensa, has vivido los 5 años como ha vivido todo el pueblo peruano. Bien gráfico lo que voy a decir. Por supuesto. Bien gráfico lo que voy a decir. A ver, grafícalo. Encontramos la caja fiscal en menos 19%. Sin duda, yo no estoy en contra de eso. ¿Y con cuánto terminamos cuando nos fuimos? Dime tú, si tanto sabes, dime con cuánto terminamos. Con 7% arriba. ¿Qué? No solo llegamos... ¿7% arriba de qué? De crecimiento económico, David, por favor. Pero ándale los libros. Es que no lo digo yo. Lo dicen Demuéstralo. A ver, demuéstrame tú cuál crecimiento. Demuéstralo. Pero yo, 7%. pero a ver, Tú no tienes que hablar, sino tienes que demostrar. Pero no al tú rudecer. No, David, a ver. ¿Qué demuestras Si tú? tú me permites, si yo Hemos acabado hablando de cifra de crecimiento. pero yo... La sentencia a 20 años de cárcel. tú no mismo- sé qué hacemos ¿Quieres hablando hablar de de crecimiento? Tú mismo has metido... Yo vengo y te hablo de crecimiento y de crecimiento. Hubo Y te hablo también de hubo. traiciones al sector de la producción nacional industrial. La pregunta Cuando es- él se fue a la China La pregunta y es...
reconoció a la China como economía de mercado por lo bajo y nunca se publicó en los medios que debieron haberse publicado. Pero entonces eso sí es preocupante, David, ¿no? Bueno, pues pero entonces no, es preocupante ¿En por qué año ti. hizo eso? ¿Hubo o no hubo crecimiento? La pregunta es si hubo o no hubo Pero es crecimiento preocupante económico. por ti, 2004. porque si tú eso lo sabías el 2004, ¿por qué no tomaste una decisión al respecto? Por supuesto que Te la quedaste tomé y 2 años lo más como condené vicepresidente. a Toledo, por supuesto. No, continuaste. Entonces no. Continué porque yo tenía que sostener, porque había solamente un candidato a la vicepresidente. presidencia. No habían dos Fuiste vicepresidentes. candidato a la presidencia. Mira, David. Qué feo, David. Lo que tú hablas, te enteraste 2 años antes, te quedaste 2 años hasta el final. Sí, señor. Y hablas después de 20 años. Y fuiste candidato a la Discúlpame, por presidencia. favor. ¿Cómo que hablo de...? 20 años. Tienes que leer los periódicos, no lees, instrúyete. Yo no leo periódicos. Si te pones... No lees Yo periódicos. miro televisión. Bueno, mira la televisión, yo miro pero Willax, lo mira miro programas de esto. económicos. Tú ves seguramente, no sé, pues no sé a quién, Villiquín. ¿qué artista puedes Villiquín, mencionar? Villiquín. No tengo idea. De repente, Richard Gere. a Jorge Negrete, no sé. Pues, No, pues papá, mi abuelita miraba a Jorge Negrete, tú. Ok. Yo miro a Richard Gere. Yo creo que ha confundido a Rudecindo con Jorge Negrete. Si te crees muy inteligente, sabías que es buen momento para ahorrar en dólares. Hazlo en Banco Pichincha y abre tu cuenta de ahorros preferentes 100% digital que te paga 3.25% de 3 en dólares. No te cobra mantenimiento y no te pide monto mínimo de apertura. ¿Qué esperas? Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Ya regresamos, esto es Veto a Saber, la polémica.